El diseño y simulación de un canal de radio móvil en la banda de 6 GHz requiere un enfoque multifacético. No puedo realizar la simulación en sí, eso requiere software especializado, pero puedo describir los aspectos clave del diseño y los parámetros de la simulación. Consideraciones de diseño para un canal de radio móvil de 6 GHz. Modelo de propagación. Elegir el modelo de propagación adecuado es crucial. A 6 GHz, la señal experimenta mayor atenuación y mayor susceptibilidad a los obstáculos en comparación con las frecuencias más bajas. Los modelos adecuados incluyen trazado de rayos. Este método modela con precisión las reflexiones, difracciones y dispersiones de la señal desde varios objetos en el entorno. Es computacionalmente intensivo, pero proporciona resultados muy detallados. Modelos estocásticos, por ejemplo, COS231-ATA o Kumura-ATA. Estos modelos empíricos son menos exigentes computacionalmente, pero se basan en promedios estadísticos y pueden no capturar detalles granulares del entorno. Son adecuados para estimaciones iniciales. Modelos híbridos. La combinación de trazado de rayos para trayectorias directas y reflejadas principales con modelos estocásticos para dispersión difusa puede proporcionar un buen equilibrio entre precisión y eficiencia computacional. Características del canal. Los canales de 6 GHz exhiben características como alta pérdida de trayectoria. Espere una atenuación significativa de la señal debido a la absorción de oxígeno y la dispersión aumentada. Propagación multicamino. Múltiples trayectorias de señal llegan al receptor, causando desvanecimiento e interferencia. Desplazamiento Doppler. El movimiento del dispositivo móvil provoca un cambio de frecuencia en la señal recibida, lo que lleva a condiciones de canal variables en el tiempo. Sombreado. Los obstáculos como edificios y árboles pueden causar un bloqueo significativo de la señal. Parámetros del sistema. Estos deben elegirse cuidadosamente para la simulación. Ancho de banda. El ancho de banda del canal de 6 GHz influirá en las tasas de datos alcanzables. Esquema de modulación. La elección de la modulación, por ejemplo, OFDM, QAM, impacta la eficiencia espectral y la robustez al desvanecimiento. Características de la antena. La ganancia. El patrón y la polarización de la antena afectan la intensidad de la señal y la cobertura. Control de potencia. Las técnicas para ajustar dinámicamente la potencia de transmisión en función de las condiciones del canal son esenciales para una comunicación eficiente y confiable. Codificación de corrección de errores. Las técnicas de corrección de errores hacia adelante son vitales para mitigar los efectos del desvanecimiento multicamino y el ruido. Parámetros de simulación. Los parámetros específicos dependen del software de simulación elegido, por ejemplo, MATLAB, NS3, OPNet. Sin embargo, los parámetros clave incluyen entorno, una descripción detallada del entorno, incluidos los diseños de edificios, el terreno y las propiedades de los materiales, constantes dieléctricas, velocidad móvil, la velocidad del dispositivo móvil, posiciones de las antenas, las ubicaciones de las antenas de la estación base y móvil, modelo de propagación de señal, como se mencionó anteriormente, trazado de rayos, estocástico, híbrido, modelo de ruido. El ruido blanco gaussiano aditivo, AWGN, es un modelo común, pero otras fuentes de ruido pueden ser relevantes. Tiempo de simulación, la duración de la simulación. Software y herramientas. Varios paquetes de software son adecuados para simular canales inalámbricos. MATLAB con su Communications Toolbox ofrece varios modelos de canal y herramientas de procesamiento de señales. NS3. Un simulador de red de eventos discretos que se utiliza comúnmente para simulaciones de redes inalámbricas. OPNet Model, un simulador de red comercial con funciones avanzadas para simulaciones a gran escala. Este resumen completo proporciona una base sólida para diseñar y simular un canal de radio móvil de 6 GHz. Recuerde que la precisión de la simulación depende en gran medida de la fidelidad del modelo de propagación elegido y la representación realista del entorno y los parámetros del sistema. La selección de la herramienta adecuada también dependerá de la complejidad del escenario y los recursos disponibles. Compartir. ¿Puedes explicar con más detalle cómo se utiliza el trazado de rayos en este contexto? El trazado de rayos es una técnica poderosa para modelar la propagación de señales de radio en entornos complejos como los que se encuentran en las redes móviles. En el contexto de un canal de 6 GHz, el trazado de rayos ofrece una representación precisa de cómo la señal se propaga, refleja, refracta y dispersa por los objetos en el entorno. Aquí se explica cómo funciona el trazado de rayos en este contexto. Definición del entorno. Se define un modelo tridimensional del entorno que incluye edificios, árboles, terreno y otros objetos relevantes. Se especifican las propiedades físicas de cada objeto, como su material,
con su constante dieléctrica, tamaño y ubicación. Emisión de rayos. Se emiten rayos desde la antena de la estación base en diferentes direcciones, simulando la transmisión de la señal. Propagación del rayo. Cada rayo se propaga a través del entorno, siguiendo las leyes de la física. El rayo se refleja en las superficies de los objetos, se difracta alrededor de las esquinas y se dispersa por objetos pequeños. Cálculo de la pérdida de trayectoria. Para cada rayo que llega al receptor, la antena del dispositivo móvil, se calcula la pérdida de trayectoria, que es la atenuación de la señal debido a la distancia, la absorción, la reflexión y la dispersión. Combinación de trayectorias. Las señales de todos los rayos que llegan al receptor se combinan, teniendo en cuenta la fase y la amplitud de cada rayo. Esto da como resultado la señal recibida, que puede tener una distribución compleja debido a la interferencia constructiva y destructiva de los diferentes rayos. Ventajas del trazado de rayos. Alta precisión. El trazado de rayos proporciona una representación detallada de la propagación de la señal, incluyendo reflexiones, difracciones y dispersiones. Modelado realista. Permite modelar entornos complejos y realistas, incluyendo objetos de diferentes materiales y formas. Análisis de la cobertura. Se puede utilizar para analizar la cobertura de la señal en diferentes áreas del entorno, identificando zonas con buena y mala recepción. Desventajas del trazado de rayos. Complejidad computacional. El trazado de rayos puede ser computacionalmente intensivo, especialmente para entornos complejos y grandes. Tiempo de simulación. El tiempo de simulación puede ser largo, dependiendo de la complejidad del entorno y la precisión del modelo. En resumen, el trazado de rayos es una herramienta valiosa para simular la propagación de señales de radio en la banda de 6 GHz, ya que proporciona una representación precisa de las complejidades del canal y permite un análisis detallado de la cobertura y la calidad de la señal. Espero que esta explicación te haya sido útil. ¿Tienes alguna otra duda? ¿Cómo se define la constante dieléctrica en el modelo? La constante dieléctrica, también conocida como permitividad relativa, es un parámetro crucial en el trazado de rayos para modelar la interacción de las ondas de radio con los materiales del entorno. Define cómo un material específico afecta la propagación de las ondas electromagnéticas. Definición. La constante dieléctrica, R, es una medida de la capacidad de un material para almacenar energía eléctrica. Es la relación entre la permitividad del material y la permitividad del vacío, 0. R igual a /0. En el trazado de rayos, la constante dieléctrica se utiliza para cálculo de la velocidad de propagación. La velocidad de la onda electromagnética en un material se reduce en relación a la velocidad en el vacío, c, por un factor de la raíz cuadrada de la constante dieléctrica, V igual a c/R. Cálculo de la reflexión y transmisión. La constante dieléctrica determina la cantidad de energía de la onda que se refleja y se transmite cuando la onda incide en la interfaz entre dos materiales. ¿Cómo se define en el modelo? Valores predeterminados. Se pueden utilizar valores predeterminados para materiales comunes, como hormigón, acero, vidrio, agua y vegetación. Estos valores son generalmente accesibles en bases de datos o literatura especializada. Mediciones. Para mayor precisión, se pueden realizar mediciones directas de la constante dieléctrica de los materiales específicos del entorno. Software de simulación. Algunos software de trazado de rayos permiten la definición de la constante dieléctrica para cada material del modelo. Ejemplo, hormigón. La constante dieléctrica típica del hormigón es de 4 a 7. Acero. La constante dieléctrica del acero es aproximadamente 1. Agua. La constante dieléctrica del agua es de alrededor de 80. Importancia. La correcta definición de la constante dieléctrica es crucial para la precisión del modelo de trazado de rayos. Un valor incorrecto puede conducir a predicciones inexactas de la propagación de la señal, como la intensidad de la señal, la pérdida de trayectoria y la cobertura. En resumen, la constante dieléctrica es un parámetro fundamental en el trazado de rayos que determina cómo los materiales del entorno afectan la propagación de la señal. Su definición precisa es esencial para obtener resultados de simulación precisos y realistas. ¿Cómo afecta la constante dieléctrica a la atenuación de la señal? La constante dieléctrica, como ya hemos visto, determina cómo un material afecta la propagación de las ondas electromagnéticas. Esta influencia tiene un impacto directo en la atenuación de la señal de radio, especialmente en la banda de 6 GHz. Aquí te explico cómo afecta la constante dieléctrica a la atenuación. Pérdida por reflexión. Cuando una onda electromagnética incide sobre una superficie con una constante dieléctrica diferente a la del medio en el que se propaga, parte de la energía de la onda se refleja. Cuanto mayor es la diferencia entre las constantes dieléctricas,
mayor es la pérdida por reflexión. Esto significa que una señal de radio que viaja a través del aire y golpea un edificio de hormigón, constante dieléctrica alta, experimentará una mayor atenuación que si golpeara un objeto metálico, constante dieléctrica baja. Pérdida por absorción. Algunos materiales, como el agua, absorben energía de las ondas electromagnéticas. La constante dieléctrica de un material también influye en la cantidad de energía que se absorbe. Cuanto mayor es la constante dieléctrica, mayor es la absorción. Esto puede ser un factor importante en la atenuación de la señal en entornos donde la señal tiene que atravesar objetos como edificios, árboles o incluso lluvia. Pérdida por dispersión. Los objetos pequeños, como las hojas de los árboles o la lluvia, pueden dispersar la señal de radio en diferentes direcciones. La constante dieléctrica de estos objetos influye en la cantidad de dispersión. Cuanto mayor es la constante dieléctrica, mayor es la dispersión. Esto puede causar atenuación adicional de la señal, especialmente en entornos con muchos objetos pequeños. En resumen, constante dieléctrica alta, mayor reflexión, mayor absorción y mayor dispersión, lo que resulta en una mayor atenuación de la señal. Constante dieléctrica baja, menor reflexión, menor absorción y menor dispersión, lo que resulta en una menor atenuación de la señal. Importancia para la banda de 6 GHz. La banda de 6 GHz es particularmente susceptible a la atenuación debido a la mayor frecuencia de las ondas. Los materiales con constantes dieléctricas altas pueden causar una atenuación significativa en esta banda. Por lo tanto, es crucial tener en cuenta la constante dieléctrica de los materiales del entorno al diseñar y simular sistemas de comunicación de 6 GHz para garantizar una buena calidad de señal y cobertura. ¿Cómo se mide la constante dieléctrica? La constante dieléctrica de un material se puede medir utilizando diferentes métodos, dependiendo del tipo de material y la precisión requerida. Algunos de los métodos más comunes son: 1. Método de capacitancia. Principio. Este método se basa en la relación entre la capacitancia de un capacitor y la constante dieléctrica del material entre sus placas. Procedimiento. Se mide la capacitancia de un capacitor con aire entre sus placas, C0, y luego se mide la capacitancia con el material en cuestión entre las placas, C. La constante dieléctrica se calcula como la relación entre las dos capacidades. R igual a C barra diagonal C0. Ventajas. Simple, económico y adecuado para materiales sólidos y líquidos. Desventajas. Puede ser menos preciso para materiales con características dieléctricas complejas. 2. Método de ondas guiadas. Principio. Se utiliza una línea de transmisión, como una guía de ondas, y se mide la velocidad de propagación de una onda electromagnética a través del material. Procedimiento. Se mide la longitud de onda de la onda en el vacío, 0, y la longitud de onda en el material, lambda. La constante dieléctrica se calcula como el cuadrado de la relación entre las longitudes de onda. R igual a 0 barra diagonal lambda, superíndice 2. Ventajas. Mayor precisión que el método de capacitancia, especialmente para materiales con características dieléctricas complejas. Desventajas. Requiere equipo especializado y puede ser más costoso. 3. Método de reflexión. Principio. Se mide la cantidad de energía que se refleja cuando una onda electromagnética incide en la superficie del material. Procedimiento. Se emite una onda electromagnética hacia el material y se mide la intensidad de la onda reflejada. La constante dieléctrica se calcula utilizando la relación entre las intensidades de la onda incidente y la reflejada. Ventajas. Adecuado para medir materiales con características dieléctricas complejas. Desventajas. Requiere equipo especializado y puede ser más costoso. 4. Método de impedancia. Principio. Se mide la impedancia de una línea de transmisión que contiene el material. Procedimiento. Se mide la impedancia de la línea de transmisión con aire, Z0, y luego se mide la impedancia con el material, Z. La constante dieléctrica se calcula utilizando la relación entre las impedancias. Ventajas. Adecuado para medir materiales con características dieléctricas complejas, como materiales conductores. Desventajas. Requiere equipo especializado y puede ser más costoso. 5. Simulación numérica. Principio. Se utilizan programas de simulación numérica para calcular la constante dieléctrica de un material a partir de su estructura molecular. Procedimiento. Se introduce la estructura molecular del material en el programa de simulación y se calcula la constante dieléctrica utilizando algoritmos de mecánica cuántica. Ventajas. Permite calcular la constante dieléctrica de materiales complejos sin necesidad de mediciones experimentales. Desventajas.
Requiere un conocimiento profundo de la estructura molecular del material y puede ser computacionalmente intensivo. La elección del método depende de la precisión requerida, el tipo de material y los recursos disponibles. Para materiales simples y mediciones de baja precisión, el método de capacitancia es una buena opción. Para materiales más complejos o mediciones de alta precisión, se recomiendan métodos más sofisticados como el de ondas guiadas o la simulación numérica. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.